Estimada comunidad, qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Reciban un cordial saludo. Muchas gracias a todos quienes se han conectado a esta conferencia del mes de agosto. Quiero dar las gracias a todas las personas que siempre están con nosotros, que siempre están pendientes de nuestros canales, de nuestros medios de comunicación, de nuestras redes sociales, lo que colgamos también en nuestro canal de YouTube. Reciban un cordial saludo de quien les habla, Diego Sánchez, desde acá, desde el pequeño Ecuador, un latino más tratando de evangelizar ciberseguridad en Latinoamérica. Para nosotros es un verdadero placer y estamos muy felices porque les comento que cumplimos 3 años en este mes de iniciar con esta hermosa idea de Cibersi, de llevar, en este caso, charlas gratuitas, colaborativas, con profesionales de gran renombre, muy reconocidos en la región, con personas que están día a día en conferencias, con personas que están muy metidas en el tema de ciberseguridad y hacerlo en un formato cápsula para que en este caso ustedes puedan tener el mejor contenido desde sus hogares, desde la comunidad de su monitor, desde la comodidad de sus dispositivos y llegando a tantos países en América Latina, en América del Norte, en Estados Unidos, gente que nos mira en Europa, gente que está en Oceanía, tan lejos como Asia, también algunos países que nos visitan desde allá. Para mí es un verdadero placer. Para quienes se han conectado por primera vez, déjenme decirles que Cibersi es la comunidad iberoamericana de ciberseguridad. Somos un grupo colaborativo, abierto, formado por profesionales interesados en compartir conocimientos de ciberseguridad en la región, principalmente seguridad de la información, seguridad informática, con el único fin de fomentar la enseñanza, la prevención, la concientización de ciberseguridad en nuestra región. Para mí es un verdadero placer darles la bienvenida a esta conferencia y quisiera dejarles en este momento con nuestro fundador también, cofundador presidente de Cibersi, con el ingeniero César Farro. Muchas gracias, estimado César. No sé si nos puedes escuchar. Tardes, así si me escuchan. Sí, Perfecto, sí, César. ya. Y muchas gracias, Diego, por la introducción. Gracias a todas las personas que se han conectado. Y como decía Diego, pues estamos muy contentos. El día de este mes de agosto, hace ya 3 años, en el 2022, empezamos esta linda aventura de crear Cibersi para poder unir a todos los amigos en la región que les gusta la ciberseguridad, que siempre estén investigando. Y por eso que lo formamos para compartir experiencias de ciberseguridad en las áreas que son diferentes áreas que siempre necesitamos personas que de repente son más especialistas, ¿no? No podemos ser especialistas en todas las áreas, por eso que hay amigos que estamos metidos en hacking, personas en forensic, personas más metidas en la parte de controles, en procedimientos, en políticas, en la parte de OT, en vulnerabilidades. Y en el transcurso de estos 3 años hemos tenido compañeros que han expuesto sus investigaciones, sus hallazgos de diferentes países. Así que estamos muy contentos y lo vamos a seguir haciendo del formato que estamos siguiendo. Bueno, también el día de hoy quiero presentar a la persona que nos está apoyando en este mes de agosto, en este mes de aniversario, a Juan Carlos Michel. Él es de República Dominicana y la verdad que estamos muy agradecidos porque es una persona que tiene un canal de YouTube que ahora mismo lo voy a comentar para que puedan verlo. Las personas que de repente en el momento ahora no se están conectando, pero luego más tarde van a ver el video. Juan Carlos tiene un canal interesante de ciberseguridad. El título de su charla se llama Seguridad sin sentido, cuando los controles existen, pero no protegen. Vuelvo a indicar, Juan Carlos se conecta desde República Dominicana, que nos da mucho gusto que se junte con todos nosotros, porque al final hablamos el mismo idioma, los problemas son muy parecidos y la idea es que compartan su experiencia, ¿no? Voy a hablar un poquito sobre
su experiencia de Juan Carlos, cuál es su perfil. Él es un consultor del área con amplia experiencia en sectores como gobierno, banca, salud y educación. Ha trabajado en el diseño e implementación de políticas y procedimientos. Esto es súper importante porque nos ayudan a estar más ordenados, ¿no? En las empresas, tener documentación y cuando las personas ingresan, las nuevas personas ingresan, deben tener políticas, procedimientos, ¿no? Y que esas políticas también se mejoren en el tiempo. También ha trabajado en la parte de firewalls, protección de endpoints, cifrado, control de correo electrónico, programas de gestión de vulnerabilidades y participado activamente en procesos de respuesta frente a incidentes. Eso también es muy valioso para la experiencia que tiene Juan Carlos. Es un apasionado por compartir conocimiento desde los días en los foros de hacking. Y aquí viene el canal de YouTube, tomen nota, se llama Ciberseguridad Comprensible. ¿De acuerdo? En YouTube, buscar ciberseguridad comprensible, donde hay información de contenido importante que pueden ustedes sumarse. Yo también he visto ya algunos videos que él da muchas recomendaciones del tema en el área. Muy bien, actualmente se desempeña como ingeniero de preventa en la empresa Sophos, en el fabricante Sophos para Latinoamérica, ¿no? Una empresa muy importante que nos ayuda también con sus soluciones de seguridad en toda Latinoamérica a apoyarnos en los temas de seguridad. La ponencia que va a hacer el día de hoy va a explorar la implementación, digamos, apresurada o desalineada, como él lo comenta, de los controles de seguridad como soluciones de protección de correo, de data loss prevention, en endpoint o políticas de control de dispositivos para que a veces nos genera una falsa sensación de protección, ¿no? A veces las empresas compran diferentes equipos de diferentes fabricantes, pero lo han configurado a veces no tan bien, no han sido tan rigurosos o tan detallistas. Y Juan Carlos nos va a explicar un poco eso, qué es lo que genera esa falsa sensación de seguridad. Se analizarán algunos casos en los que los controles están presentes como mal configurados o ignorados, lo que vuelve ineficientes. Las preguntas las vamos a hacer al final. Ustedes pueden colocar las preguntas en el chat para ir tomando nota, pero para no interrumpir a Juan Carlos, sí, la idea que él va a ir dando, la podemos hacer al final, ¿de acuerdo? Gracias a las personas que se han conectado de los diferentes países, como comentaba Diego, vamos a dar la puesta a Juan Carlos Michel para que pueda presentarse, sentirse cómodo. Por favor, Juan Carlos, siéntete cómodo, estás en tu casa, ya que todas las personas que se conectan normalmente tienen ese hambre de aprender, de conocer y de compartir sus experiencias. ¿De acuerdo? Muchas gracias de nuevo por compartir con nosotros. Bueno, realmente el agradecimiento se lo debo yo a ustedes. Primero por haberme cogido, vaya, para dar la charla precisamente el mes que ustedes cumplen años. Eso está, eso está tremendo. Y segundo, ya se lo comentaba en llamada y en mensaje que hemos tenido, felicitarlos por el tema, por lo que ustedes están haciendo para fortalecer la ciberseguridad acá en la zona del Caribe y en Latinoamérica. Déjame minimizar esto un poquito. Básicamente, la charla que yo les traje el día de hoy, digamos que es una charla un poco disruptiva, porque, vaya, no siempre nos gusta que nos digan la verdad. O sea, a veces sé de muchas empresas y muchas organizaciones que viven en esa sensación falsa de seguridad solamente porque quizá un reporte de compliance así lo dice. Así que en el transcurso de esta charla, vamos a estar viendo muchísimos temitas súper interesantes y vamos a saltar de una vez. El objetivo básicamente es llevarnos a la reflexión sobre por qué algunos controles de seguridad no cumplen su función a pesar de que están ahí, justo como decimos. Vamos digamos que explorar cómo esta implementación de manera inadecuada de herramientas como protección de correo, DLP, Endpoint Protection. Vamos a ver un poquito, no solamente de controles tecnológicos, sino también voy a tocar lo que son controles administrativos y controles físicos. Vamos a pasear por todo ese abanico de opciones y posibilidades que tenemos y ver cómo, no solamente por tener el control, eso no se traduce en seguridad. Entonces, los temas que vamos a tratar es, primero, obviamente, si vamos a hablar de controles que no funcionan, vamos a definir qué es un control, la razón de su existencia. Vamos a hablar un poquito de esa falsa sensación de seguridad que comentábamos, de la trampa del cumplimiento, casos de la vida real, eh,
Vamos a pasear el tema de controles técnicos, administrativos y físicos que no funcionan. Y les preparé un pequeño demo en vivo, un pequeño laboratorio, donde de una manera súper sencilla, nada que parezca magia, lo voy a explicar bien, bien sencillito, de una manera súper sencilla y súper fácil y sobre todo rápido, podemos ver cómo podemos saltarnos un control de esos, que quizás es uno de los más comunes, que en este caso será el control de periféricos. Aunque es un tema ya que quizás se ha hablado mucho y es un concepto que ya se conoce bastante, igual siento la necesidad de definirlo y más o menos ofrecer una explicación de este concepto. ¿Qué es un control? Bueno, según ISO, la definición oficial que tenemos define el control como una medida que modifica un riesgo para prevenir, detectar, corregir o mitigar incidentes. Entonces, bajo esa definición y bajo esa sombrilla, podemos clasificar estos controles en tres categorías. Tenemos controles técnicos, que son lo que la mayoría de nosotros trabajamos. Eh, Son implementados mediante tecnología y podemos hablar de firewall, cifrado, endpoint protection, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos lo que son controles administrativos, que son políticas y procedimientos, por ejemplo, capacitaciones, auditoría, etcétera. Controles físicos, que son medidas para proteger instalaciones o lugares muy puntuales, cerraduras con acceso biométrico, cámaras, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces, cada control, en teoría, debería estar diseñado para reducir un riesgo específico y ser efectivo en su propósito. Mucho énfasis en esa parte. ¿Por qué existen los controles? Bueno, precisamente todo control de seguridad debe existir en un mundo idóneo para reducir ese riesgo puntual que previamente fue identificado. Entonces, es como que si no sabemos cuál es el riesgo, es muy probable que estemos aplicando algo que no entendemos. Como ponerle reja a una casa que no tiene ventana. O sea, imagínate una casa sin ventana, pero tú le pones reja. O sea, el resultado al final es un gasto inútil y una falsa sensación de seguridad. Me encanta esa imagen porque ahí podemos ver una ventana con el manubrio por fuera. Entonces, básicamente es eso. Quien está de aquel lado de la ventana, yo estoy seguro que de alguna manera se siente seguro porque hay una ventana, pero el control está mal aplicado porque se supone que eso debería ir del otro lado para que el control funcione. Entonces, ¿cuáles son los objetivos principales? Bueno, el objetivo principal es identificar las amenazas y la probabilidad de que algo suceda y evaluar el posible impacto que éste pueda tener en la organización. Esto incluye prevenir incidentes antes de que ocurran y minimizar el daño cuando ya es inevitable. En la parte de prevenir, estamos hablando de prepararse para lo que puede llegar. Y ya en la parte de, si ya pasó, es esa parte reactiva que también tenemos que saber qué hacer cuando pase. Porque al final el riesgo, lo que buscamos es bajar el riesgo al mínimo, donde la probabilidad sea mínima y el impacto sea mínimo, pero nunca, nunca, nunca se elimina el riesgo. Recuerdo una frase muy clara que decía que la única forma de eliminar el riesgo es cesando la operación que lo genera. O sea, dejando de hacer lo que genera es la única forma de eliminarlo. Tema de cumplimiento. Muchas industrias como la banca, sector salud, sector gobierno, comercio electrónico, están sujetas y se rigen a regulaciones que no son opcionales. Es decir, no es que si tú quieres, es que tienes que. Entonces, tenemos una como la misma ISO 27001, PCI, HIPAA. En la parte de la Unión Europea tenemos la GDPR, que al final buscan proteger esa información privada de esas personas. Pero al final esta parte de cumplimiento es donde yo diría que empieza el gran problema. Por último, los controles existen obviamente para asegurar la información. Y aquí vaya, creo que se ha hablado mucho del tema de la triada, igual yo le voy a dar un paseíto. Asegurar la información tanto en la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad, y definimos confidencialidad como la propiedad que permite que solamente las personas autorizadas tengan acceso a la información. Integridad, que la información no se modifique, es decir, que se mantenga íntegra, que sea fidedigna, que yo pueda creer en esa información. Y el tema de la disponibilidad, de que la información debe estar disponible siempre que sea necesario utilizarla. Entonces, básicamente esos son los tres pilares y razones por las que existen los controles. Y partiendo de ahí, precisamente, caemos en el tema y en esa falsa sensación de seguridad donde muchas organizaciones dicen estoy en cumplimiento.
Entonces, estas empresas creen que estar en cumplimiento con una norma o un checklist es sinónimo de que estamos seguros. El problema es que los controles se implementan únicamente para pasar una auditoría. Sí, todos sabemos que eso pasa, todos lo hemos visto en algún punto, eh, que se implementan los controles solamente para, de alguna forma, pasar un examen. Y esto genera una falsa sensación de seguridad. Claro, los reportes dicen que tú estás 100% en compliance, pero en la práctica seguimos totalmente expuestos. Muy similar a la ventanita que les compartía con el llave por fuera. Y es que el cumplimiento yo entiendo que no debería ser un subproducto de hacer las cosas bien, eh, no el objetivo principal. O sea, de lo contrario terminamos defendiendo una casita de cartón con muchas certificaciones bonitas colgadas en la puerta. Y es como que la raíz del tema. O sea, está en cumplimiento, debería ser algo que sale como consecuencia de hacer la cosa bien, porque estamos entendiendo el riesgo y porque estamos poniendo los controles que realmente entendemos. Y la trampa de cumplimiento ocurre cuando una organización se enfoca únicamente en cumplir con los requisitos de una norma, una ley o una auditoría para pasar el examen, como yo digo, sin asegurarse de que los controles realmente reduzcan riesgo o protejan las operaciones. En otra palabra, el objetivo deja de ser proteger la información y se convierte en marca casilla, en hacer como un tipo checklist. Entonces, ahí tú caes en esa falsa sensación de seguridad, en esa trampa de cumplimiento, porque en el papel tú estás bien, pero en la realidad los sistemas siguen presentando posibles vulnerabilidades que se pueden convertir después en vectores de ataque que lleven a un incidente fatal. Yo quiero plantearles dos casos de la vida real de empresas que estaban en cumplimiento con toda la letra, pero con el tiempo la historia demostró que eso no era sinónimo de. Y el primer caso que tenemos es el del TJX Company, que es una compañía que es propietaria de grandes cadenas como Marshall, TJ Maxx, y creo que es el competidor más cercano que tienen la gente de Walmart. Entonces, entre el 2005 y el 2007, yo preparé aquí algo como una pequeña cronología. Entre el 2005 y el 2007, unos atacantes lograron infiltrarse en su red a través de un Wi-Fi inseguro. Oiga bien, a través de un Wi-Fi inseguro que había en una de sus tiendas. Ya para finales de los 2005, se infiltran en el sistema central instalando malware para capturar datos de tarjeta en tiempo real desde los puntos de venta. Dígase que toda tarjeta que pasaba por ese punto de venta, data que era capturada por ese malware que ya estaba preinstalado. Entre el 2005 y el 2006, los atacantes permanecen dentro de la red por más de 18 meses sin ser detectados. Señores, estamos hablando de año y medio de un atacante está viviendo dentro de tu red y está interactuando con todos tus recursos y con toda tu información. Año y medio dentro de la red sin ser detectados. Ya para diciembre, para Navidad, digamos, se detectó una actividad inusual y ahí se inició una investigación, producto de que se vio algo raro y ahí arrancaron. Ya para enero, ya TJX estaba anunciando públicamente que sufrió un robo masivo de tarjetas de datos. Estimación final, 94 millones de tarjetas comprometidas y esto se convirtió en uno de los robos de datos más grandes hasta ese momento. Digamos que esta gente en su momento estaba en cumplimiento con PCI. O sea, ya habían pasado por un proceso de auditoría para certificarse, para recertificarse de PCI. Más sin embargo, mira lo que pasó. Esto apoya digamos que la idea que yo les traigo en esta ponencia, que estar en cumplimiento solo por estar en cumplimiento, poner los controles solo por ponerlo, realmente no te pone ni más cerca de estar seguro ni en una mejor posición. El segundo caso es el de Target. Target es una de las cadenas, una cadena minorista de Estados Unidos. Y Target empezó en septiembre de 2013. Los atacantes enviaron un phishing a Fascio Mechanical, que era una empresa que les suplía a ellos y que les trabajaba todo el tema de servicio de aire acondicionado, o sea, de climatización de entornos.
Entonces, fíjense cómo el atacante no fue directamente a Target, sino que fue un poquito más para arriba, donde un proveedor, algo parecido a un ataque a la cadena de abastecimiento, y de ahí ellos, un segundito, aquí, pudieron robar la credencial de VPN del proveedor y la usaron para acceder a la red interna de Target. En noviembre del 2013 se instaló malware de cajas registradoras en más de 1.700 tiendas, capturando de nuevo datos de tarjeta en tiempo real. En el 30 de noviembre de ese mismo año, porque Target contaba con la seguridad de FireEye, que es una empresa muy conocida en temas de seguridad, eh, alertas del sistema de seguridad de FireEye y del equipo de SOC de Bangalore no son atendidos. O sea, la gente de FireEye y la gente que le brindaban el servicio, el SOC as a Service, notificaron, pero eso nunca escaló. O sea, simplemente, como decimos en Dominicana acá, se hicieron lo loco. Ya para diciembre, los atacantes extraen la información robada a servidores externos, es decir, ya se la llevan después de que la recogieron, entonces hacen la exfiltración. Y para diciembre, para el día 12, los bancos empiezan a detectar patrones de fraude y alertan a Target. Claro, después que el atacante se roba la información, quizá empieza a venderla en el mercado negro, pues cuando los bancos y las entidades financieras empezaron a notar cierto patrón en actividades sospechosas con tarjeta, entonces hay que encuentran como punto común que la mayoría de estos eventos que estaban pasando, de alguna manera se relacionaban a clientes que habían usado su tarjeta en esta compañía, en Target. 15 de diciembre, Target confirma el incidente y notifica públicamente. Impacto final, 40 millones de tarjetas comprometidas. Información personal de 70 millones de clientes expuesta y un costo estimado de más de 200 millones de dólares. Todo esto sin mencionar que me parece que a Target tuvo que pagar 18 millones y algo de dólares eh, en multas. Y Target estaba también certificada de PCI. O sea, tenían todos los controles que PCI exigía y aún así, miren lo que sucedió. Entonces, para no hablar solamente de controles tecnológicos, yo quise hacer como un pequeño overview también en la parte de los controles físicos. Dice controles físicos, los guardianes del mundo real. La definición más sencilla que yo pude poner son medidas tangibles que protegen personas, equipos e instalaciones contra accesos no autorizados o daño físico. El vigilante que está en la puerta, la cerradura electrónica, la cámara, los sistemas de contraincendio, todo eso cae en la parte de, de controles físicos. Digamos que barrera física, torniquete. Un, un ejemplo claro de algo que yo vi en su momento fue un CCTV, o sea, un sistema de esto para la grabación que estaba instalado, sí, claro, la cámara estaba encendida, pero el CCTV tenía la grabación inactiva. También lo he visto que la tienen limitada. O sea, inactiva, no está grabando, cero. Si pasó algo ayer y necesitamos revisarlo, no hay forma. Y el otro caso es que a veces tienen los tiempos de grabación limitados por tema de espacio en disco. Entonces los archivos se sobrescriben cada cierto tiempo, dependiendo del tamaño del disco. Y digamos que si se sobrescriben cada 5 días, si pasó algo hace 10 días, pues tampoco podemos verlo. Y si lo miramos desde un punto de vista, digamos que objetivo, el control está ahí. O sea, el control físico está ahí. Y el control está funcionando, entre comillas, ¿verdad? Está corriendo. Pero en cuanto a ser efectivo para mitigar una amenaza, cero, totalmente cero. Se da también con el tema de las puertas biométricas. O sea, es muy fácil, ok, tú pones tu puerta, pones acceso biométrico para que gente que no esté autorizada no pueda entrar, pero ahí tenemos la técnica del tailgating. El tailgating es, yo me paro en la puerta con cara de simpático y espero que alguien que sí tiene autorización cruce y pues me le pego atrás. Y con el acceso de esa persona, pues ya yo entré. Y eso, el control está funcionando. Eso puede estar en duda. Entonces, nos podemos dar cuenta que cumplir no es lo mismo que proteger. O sea, una cámara apagada también cumple.
si, en caso de que de que el procedimiento no exija una grabación. Entonces, bajo esta sombrilla que yo estoy presentándole todos estos temas. Controles administrativos. Esto fue para no dejar a nadie afuera. O sea, para no solamente cogerla con los controles tecnológicos. Quise poner controles físicos y poner control administrativo. Pasé un buen bundle, un buen paquete. Entonces, las reglas del juego, ¿qué son? Bueno, son políticas, procedimientos y prácticas que definen cómo se gestiona la seguridad en la organización. Ejemplo claro, política de uso aceptable, planes de continuidad y recuperación ante desastres, proceso de gestión de incidentes, capacitación en ciberseguridad, auditoría y revisiones periódicas, todo eso, perfecto. Políticas firmadas por todos los empleados, pero que casi nadie las lee o que casi nadie las entiende. Se da mucho. Llega un personal nuevo, se le entregan las políticas, se le pone a firmar de que esa persona las entendió, que la leyó, y muchas veces el empleado lo que quiere es salir de eso y la firma. Y en caso de que la lea, muchas veces tampoco la entiende. Y eso pasa cuando el empleado entra de nuevo ingreso. Dígame usted, después de 2 meses, 3 meses, un año en la compañía, 2 años en la compañía, honestamente, ¿ustedes creen que ese empleado se acuerda de esa política? Mm, mm. Podemos encontrarnos también con simulacros de recuperación de desastres en papel, o sea, nunca se han probado de manera real. Planes de respuesta a incidentes actualizados, pero que está almacenado en un servidor que si se cae no podemos acceder al plan de respuesta a incidentes. Entonces, un manual perfecto no salva a nadie si cuando llega el desastre nadie sabe qué hacer. Entonces, podemos definirlo, ya en mi palabra, un poquito más aplatanado, como decimos aquí. Un control administrativo es como un reglamento, como una regla en algún deporte, que no evita que alguien rompa la regla, pero define qué pasa si lo hace. O sea, define un régimen de consecuencias. Luego tenemos el tema del DLP, la caja fuerte sin llave. Señores, cuando decimos DLP, prevención de pérdida de datos, suena como que, wow, eso es infalible, eso es, uff. En teoría el DLP debería ser nuestro guardia de seguridad digital, ya que la solución de DLP, sea cual sea, debería revisar cada trozo de información que entra o sale. El problema viene cuando hay muchas empresas que lo implementan sin ni siquiera definir qué es lo que estamos protegiendo. O sea, si no tenemos política clara, no tenemos procedimiento y clasificación de la información, el DLP al final lo que hace es que termina detectándolo todo o detectando nada. Y en los casos que pasa que detecta todo, o sea, que te genera muchísimas alertas, adivinen qué hace el equipo de seguridad. Ahogado en alertas, empieza a ignorarlas. ¿Cuál es el resultado? Un control costoso porque sabemos que DLP no es una tecnología barata, o sea, cuesta su dinero, es difícil de mantener y al final la gente aprende a esquivarlo fácilmente. Pero, pero, tenemos el control. Está ahí desplegado el DLP. Está corriendo. Si viene un auditor y me pregunta, yo tengo evidencia. Sí, mira, el DLP está ahí, está funcionando. Le enseño unos cuantos logs, le enseño, no sé, alguna otra evidencia y el auditor lo que va a hacer en el checklist te vas así, pasado. Eh, yo he visto casos en que el DLP bloquea PDF con logo de la empresa, pero si tú mandas cualquier otra información en un archivo y modifica un poquito la estructura de esta información, el DLP, pues, ni cuenta le da. Permítame un traguito de agua. Muy bien. Ah, esta sí, bueno, los filtros, el correo. Protegemos el buzón, pero dejamos la puerta trasera abierta. Esta gráfica que podemos ver aquí corresponde a un informe que realiza Sophos, la empresa para la que yo laboro, todos los años, que se llama el estado del ransomware. Este gráfico corresponde al estado del ransomware 2025. Y aquí básicamente lo que muestra es la causa raíz técnica de los ataques de ransomware dividida por tamaño de la organización. Me pareció muy interesante porque nos ayuda a encontrar un cierto patrón en cuanto a el tema de los controles de correo, los ataques de ransomware y el tamaño de la organización.
Yo agrupé, digamos que aquí de alguna manera, agrupé todos los ataques cuya raíz técnica era phishing y correo electrónico malicioso, porque ambos tienen la misma naturaleza que son de correo. Entonces, por ejemplo, vemos que para empresas pequeñas de 100 a 250 empleados, los porcentajes andan por un 32%, igual para empresas de 251 a 500, un 36%, claro, combinado, sumando ambos valores. Para empresas de 500 hasta 1000 anda por un 32%. Y aquí viene el salto, aquí viene lo curioso. Para empresas ya grandes, digamos que manejan de 1000 empleados a 3000, la sumatoria da un 42%, donde la causa técnica raíz de los ataques de ransomware obedece a temas de correo. Y ya cuando hablamos de empresas ya masivas, de 5000 empleados tope, tenemos un valor muy similar que es un 38%. ¿Por qué yo hago esta agrupación de eso? Señora, porque por ejemplo, muchas empresas tienen soluciones de protección de correo. Entonces, los filtros de correo, todo el tema de CPF, el de King, el de Mark, son controles fundamentales para evitar todo el tema de phishing y el spam y el malware y todo eso. Sin embargo, muchas empresas protegen únicamente las cuentas con el dominio corporativo. Por ejemplo, empresa, empresa.com tiene un empleado que se llama John Doe, el famoso John Doe que siempre se usa para todo el ejemplo. Y John Doe tiene su correo de la empresa.com. Entonces el correo de John Doe es johndoe@empresa.com. ¿Qué pasa? Implementamos todos esos controles para proteger esa cuenta corporativa y esa bandeja de entrada de johndoe@empresa.com. Pero cuando John se siente en su máquina, John abre su correo personal. O sea, John abre su Gmail, abre su Outlook, Yahoo, no sé. No me queda claro si todavía está funcionando, pero abre su correo personal. Y ese correo personal que ese usuario abre no está pasando por la solución de correo, no está pasando por la protección de correo. Y de ahí el título de que protegemos el buzón, pero dejamos la puerta trasera abierta. Muy bien, protegemos el correo corporativo, pero John Doe puede abrir su correo personal y por ahí descargar lo que sea, o ser víctima de un phishing por ahí, y que le dé clic, y el malware o lo que sea, o el landing page al que le haga la redirección, va a funcionar. Entonces, yo creo que para mí este es uno de los ejemplos que a mí puntualmente más como que me toca, porque no tenemos esa conciencia de realmente qué es lo que estamos protegiendo. Acá le dejo el QR para el que quiera descargar el informe completo del estado del ransomware, y déjame ver si yo podría también por el chat pasarle el enlace. Ok, aquí lo tengo. Porque si usted está viendo esta charla desde su teléfono, creo que se complica un poquito escanear el QR. Entonces, igual ahí se lo puse por el chat, por si alguien quiere darle una ojeadita más adelante. Antivirus no es seguridad total. Y cuando hablamos de seguridad de endpoint, la gente obviamente piensa en antivirus. Y sí, es importante, claro que sí es importante tener una buena solución de endpoint protection, pero no es suficiente. Porque hoy tenemos EDR, tenemos XDR, y ya la mayoría de las soluciones cuentan con IA para detectar todo lo que son comportamientos anómalos. El problema es que muchas personas lo instalan, pero no lo monitorean o no tienen quien responda a estas alertas. El resultado, bueno, el malware se ejecuta, el endpoint muchas veces avisa, pero nadie lo escucha. O sea, no tenemos quien haga la respuesta. Entonces, seguridad de endpoint no solamente instalar una solución de antivirus, es mantenerla actualizada, revisarla y tener capacidad de acción. Y en mi experiencia como Sales Engineer de Sophos, es algo que vemos muy a menudo, que muchas empresas adquieren soluciones de XDR. Por ejemplo, Sophos tiene una muy buena, Intercept XDR. Entonces, el XDR es una consola con todas las herramientas para tú poder llevar a cabo una investigación, para tú poder identificar causa raíz, por dónde entró el correo, dónde se ejecutó, qué usuario, a qué hora, si se llevaron, o sea, una suite muy completa y muy cómoda. Pero muchas veces el cliente no tiene las competencias, o su equipo de ciberseguridad no tiene las competencias o no tienen el tiempo para atender todas esas alertas. Y de ahí que una de las combinaciones que más se venden
en Sophos es el XDR y el MDR. El MDR ya es un SOC como servicio, es un servicio que viene a complementar toda esa potencia del XDR. Porque como dije, ya un antivirus no es suficiente, no es que tú instalas una solución y ya, problema resuelto. No, esa no es la realidad. Y aquí viene la joya de la corona. Prohibimos pendrive, pero aceptamos teclados maliciosos. Muchas empresas bloquean el uso de dispositivos USB o de periféricos y lo hacen con un enfoque que va más orientado al tema de prevenir fuga de datos o de que te ejecuten un malware. O sea, que te traigan un malware en una memoria y te lo conecten y te infecten y te comprometan toda la red. Pero se olvidan que el puerto USB no solamente sirve para conectar a memoria. O sea, de manera necesaria, también se usa para conectar dispositivos como teclado. Entonces hay herramientas como el DigiSpark, que no sé qué tan bien se pueda ver. Señores, bueno, eso es un DigiSpark. Miren qué chiquitico es. De hecho, el mismo que está en la imagen acá. Eso es un DigiSpark. Este tipo de dispositivos, el DigiSpark, al igual que el Robert Docky, tienen la capacidad de simular ser un teclado y pueden escribir comandos a toda velocidad. Esto no es un exploit, o sea, es una función normal del sistema operativo confiar en un teclado, porque una de las se supone que yo no voy a permitir que un atacante llegue a una estación de trabajo y se siente frente a mi teclado a ejecutar comandos. Entonces, por eso muchas veces se nos sale del radar esto. Porque de alguna manera esto se convierte como un superpoder del atacante para él mandarte los comandos por una memoria. O sea, él prepara el payload en la memoria, los comandos que se van a ejecutar, y te la manda, y cuando esa memoria llegue a un dispositivo, eso se va a comportar como un teclado y va a escribir lo que el atacante quiera que escriba. De hecho, en mi canal tengo un video donde yo logro conseguir acceso remoto a una máquina solamente conectando un USB Spark. Está bien detallado, yo configuro el payload, conecto, la máquina víctima hace una petición a un servidor web, que yo también tengo en mi entorno virtualizado, se descarga una shell, un archivo de PowerShell, lo ejecuta y yo consigo una shell remota en Kali, únicamente conectando esto. Los invito a que pasen por el canal y busquen ese video. Se llama DigiSpark, una bomba de vulnerabilidad, algo así, no recuerdo bien el nombre. Entonces, yo hoy voy a mostrarles cómo un simple dispositivo que cuesta menos de $10, porque a diferencia del Robert Docky, esto cuesta $8, creo que fue. La última vez que revisé estaba en $8 y pico, pero no pasa de $10. Yo les voy a enseñar cómo un dispositivo de $10 puede ejecutar código remoto en segundos y sin que el antivirus muchas veces se dé cuenta. Entonces, César, voy a cambiar de pantalla, por favor. Tú me dices si se ve Sí. lo que voy a mover. Correcto, correcto. Sí, se ve la pantalla, se ve una máquina, dice AB Windows 11 x64. Ok, perfecto. Este es el entorno. Vamos a dar un segundito a que suba. Pero mientras esto sube, vamos a analizar cómo es el funcionamiento. El USB 10 Part tiene la capacidad de que yo puedo programar código usando la interfaz de desarrollo de Arduino, o sea, el IDE de Arduino. Y básicamente aquí yo programo mi código de lo que yo quiero que el dispositivo haga cuando lo conecte. Y básicamente cuando lo conecte le configuro los delays, que son estos valores que están por acá en segundos. Y básicamente yo lo que hago, el dispositivo lo que hace es que se conecta, abre un CMD, como podemos ver aquí en el comentario. Vamos a escribir un mensaje en el CMD que dice ha sido hackeado. Vamos a crear un archivo en el escritorio, un notepad, que va a simular una nota de rescate, que es generalmente lo que pasa cuando atacan por ransomware, te dan una nota de rescate. Y vamos a ver cómo todo esto ocurre sin interacción de nadie. Solamente hago la aclaración, esto es un entorno controlado. Yo por lo general monto mi propio laboratorio acá en casa cuando quiero probar algo. Y básicamente ahí vamos.
Este payload que ustedes ven aquí es un payload bien sencillito, porque para temas de demostración solamente acordamos hacerlo así. Yo solamente voy a imprimir un texto en pantalla, voy a crear un notepad, un archivo de notepad en el escritorio, pero esto es tan poderoso y hay tantos payloads en GitHub, en todos lados, que alguien podría configurar un payload para conectarlo a una máquina y que automáticamente el DJ Spark recoja toda la contraseña de usuario que hay en esa máquina, toda la contraseña de Wi-Fi que hay en esa máquina, los nombres de usuario, eh, que pueda hacer enumeración descubriendo cuáles unidades de red están compartidas, que coja toda esa información y la mande para un webhook, que es como una URL que va a estar ya esperando esa información. Y de por ahí ya el atacante pues se la lleva. Entonces, para que no subestimen el tema de que solamente es un código sencillito. Ok, creo que ahí estamos listos. Vamos a cambiar esto a inglés. Y algo que siempre me gusta mostrar, fíjense que aquí tenemos el Defender encendido con todas sus protecciones, todo en orden. Porque hay muchos demos que apagan todo y después hacen el demo, entonces así como que no funciona. Entonces, vamos a cruzar los dedos porque los laboratorios en vivo tienen su tema, tienen su fantasma, como yo digo. Y vamos a conectar. Ahí conecté. Vamos a ver si me aparece aquí. Mira ahí, yo te dije que los laboratorios en vivo tienen su fantasma. Un segundito. ¿Me siguen escuchando? César, ¿me escuchas? Sí, 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 sí. Estamos Ok. siguiéndote muy detalladas las cosas, Michelle. La verdad que ahí él está tratando de mostrar en una máquina virtual, ¿no? Cómo es que un pendrive, algo que es muy pequeñito, puede poner código, ¿no? Y que lo que comenta es pues que esto puede ser un programa desde capturar las contraseñas, por ejemplo, de Wi-Fi, enviarlo a un portal tercero, o algo así, ¿no? También enviarlo a una URL o un FTP. Sí, claro. Sí, Incluso sí, sí. esa opción del FTP se da mucho también. ¿Sabes? Mediante un comando yo podría mandar todo eso que está pasando ahí a un servidor FTP y cargarlo. Pero como todos los demos en vivo tienen su fantasma. Un segundito. Ok, ahí sí lo tenemos. Entonces rápidamente selecciono la máquina virtual a la que quiero que se conecte. Ah, aquí, conéctate aquí. Eso es. Entonces ahora, en teoría, él debería empezar a ejecutar todos los comandos que tiene programado. Pero no, lo está ejecutando en mi máquina. Aquí. Esto es en vivo. Ok, connect. Acá, acá. Ok, ahí sí va. Allá. Ahí arrancó. ¿Se ve? Sí, sí se ve ahí Fíjense la cómo instalación. rápidamente él va a escribir un eco. Eco ha sido hackeado. Crea una nota de rescate que aparece atrás en el escritorio. A ver la nota con el texto ha sido hackeado.
Normalmente esto viene con un dolor de cabeza de que ya te cifraron todos los archivos. Y a todo esto, fíjense que el Endpoint Protection, o sea, el endpoint que viene instalado, el Defender que viene instalado como tal, no ha notificado, no hay ninguna alerta que se genere ni nada, porque básicamente el USB está emulando un teclado, o sea, está emulando a alguien que está escribiendo. Y de ahí la falsa sensación de que si yo aplico una GPO de, de control de periférico, ya yo estoy totalmente seguro, cuando nada que ver. Entonces, vamos a seguir por acá. Básicamente lo que acabamos de ver, señores, no es magia. O sea, tampoco es algo exclusivo de un laboratorio de hacker. Es un ejemplo real de lo que puede pasar cuando los controles se implementan sin pensar en el propósito real de proteger. Podemos tener políticas, firewall, antivirus, DLP, todo lo que tú quieras, pero si no entendemos lo que estamos protegiendo, eh, contra quién y cómo, todo eso se convierte en una falsa sensación de seguridad. La seguridad al final no se trata de llenar listas de controles, sino de crear barreras efectivas que respondan al riesgo real. Y si hay algo que yo quiero que se lleven hoy, todas las personas que están participando acá, es eso. O sea, un control mal implementado es peor que no tenerlo, porque nos hace creer que estamos a salvo cuando en realidad estamos expuestos. Entonces, la seguridad con sentido empieza con comprensión, con mucha planificación, con una ejecución constante, porque al final, justo como dice ahí, los atacantes no siguen checklists, pero muchas veces las empresas y nosotros sí lo hacemos. Entonces ahí ya, hasta ahí la presentación. Ahora que venga la parte de preguntas, cómo está la gente, cualquier comentario. Sí, sí, con Michelle. Aquí, de verdad que interesante cómo hemos mostrado la parte práctica del dispositivo, el teclado malicioso, insertándolo a una máquina en vivo, ¿no? Y con un código que tú, con el payload que has creado, ¿no? Aquí hay una pregunta, Juan Carlos, en el chat. Ujú, No sé si ujú. podemos ir al chat un ratito. Claro que sí, vamos a verla. De Pedro Vega, Pedrito Vega desde Perú. Dale. Sí. Indica, considerando que muchas organizaciones implementan controles de seguridad, incluso logrando certificaciones como la ISO 27001, pero siguen sufriendo incidentes debido a una ejecución superficial, ¿qué acciones concretas recomendaría para transformar una cultura de cumplimiento documental en la cultura de seguridad operativa efectiva, donde los controles se vivan, auditen críticamente y se adapten proactivamente a las amenazas reales? Muy buena. Gracias, Pedro, por esa pregunta. En mi experiencia, lo que yo he visto que funciona más es algo tan sencillo como que la gerencia comparte ese compromiso. O sea, que se sienta a nivel de ambiente y de cultura, que se sienta que lo que se está haciendo no es para pasar un checklist, sino que se entienda que se está buscando priorizar en realmente estar seguro. Yo he visto empresas que se aborda todo este tema de certificación y de compliance, se aborda desde el tenemos que o sea, tenemos que poner estos controles para que nos hagan, para que nos certifiquen. Y en esas empresas los controles mueren. O sea, porque se reviven, se sacan de la gaveta solamente cuando toca recertificación o cuando viene una auditoría externa porque algún ente regulador la mandó. Entonces, en ese momento se sacan esos controles de la gaveta, se desempolvan, se maquillan, se muestran, ok, pasamos, vuelven y se guardan. Más sin embargo, he visto empresas que hay un compromiso compartido, o sea, desde la más alta gerencia, la junta directiva, hasta el más de abajo de la jerarquía, entiende que eso se está haciendo pata bien. Y como dije en una parte del slide, a raíz de que de verdad estamos comprometidos con estar bien, ya todo los temas de compliance es es un subproducto, es una consecuencia de. Entonces yo digo, en mi opinión, en lo que yo he visto, funciona más cuando la gerencia se muestra comprometida con hacerlo. De acuerdo, de acuerdo. Oye, aquí tenemos también otra pregunta que nos ha hecho Víctor. Dice, Víctor Puente nos indica, buenas noches.
Él nos acompaña desde Chile, nos indica los sistemas con EDR ayudan proactivamente bajo el ataque último que has demostrado o qué se necesitaría, porque a veces también, Ujú. por Michelle, a veces los proveedores instalan el EDR por default, ¿no? Con política por default, sí. Mira, por ejemplo, y esa es una de las cosas que yo más hago en mi día a día. O sea, como decía César, yo soy ingeniero de preventa de Sophos y Sophos, básicamente, uno de los productos líderes que tenemos es precisamente los XDR. El EDR como tal ya está quedando en el olvido por el tema de que con el EDR tú podías integrar los logs de las estaciones de trabajo y de los servidores en un solo lugar. Y a partir de ahí poder investigar, correlacionarlo, etcétera. Luego eso evolucionó a lo que conocemos hoy día como XDR y ya en el XDR nosotros integramos data prácticamente casi de cualquier cosa. O sea, de un switch del vendedor que sea, de un firewall del vendedor que sea, de una protección de correo, o sea, integramos data de muchísimos sitios. Ahora, el XDR nunca va a dejar de ser una herramienta que tú tienes que manejar. La analogía que yo siempre uso es que, por ejemplo, el XDR es como tú compraste un Ferrari con 800 caballos de fuerza. Y, ajá, ¿hay quien va a manejar ese carro? O sea, tú compras, tienes que buscar un conductor profesional para eso. Alguien que tenga la competencia, que tenga el tiempo para poderlo trabajar. En el caso de lo que yo acabo de demostrar, dependiendo del payload, o sea, dependiendo de lo que el atacante intente hacer, es posible que el XDR lo detecte. Muy probable. Ahora, la detección nunca es suficiente. Porque, ok, tú lo detectaste, pero ¿y si no hay ninguna acción para mitigar esa amenaza o detener eso? Entonces, es como tener ciertos controles compensatorios para eso. Muy bien, tú tienes el XDR, pero sería bueno tú también tener algún proveedor o alguna solución, como la que yo mencionaba del MDR de Sophos, que son un grupo de profesionales que te citan monitoreando tu red, que tienen acceso a todos los dispositivos, tienen acceso a hacer cosas, y tan pronto un profesional de nosotros identifica algún comando raro en una máquina, que es lo que nosotros decimos hands-on keyboard, que no es un exploit, no es un malware puntualmente, sino es que se está detectando un patrón raro, o sea, alguien está escribiendo algo raro en tu teclado, tan pronto se detecta eso, nosotros tenemos la capacidad de bloquear eso, detener cualquier proceso que esté corriendo, deshabilitar el usuario, aislar la máquina, bloquear tráfico en el firewall. Hay muchas cosas que se desencadenan a partir de una muy buena detección del equipo de MDR. En resumen, con un EDR tú no podrías detener un ataque de eso. Es posible que lo detecte, pero detenerlo no. Perfecto, gracias, Juan Carlos. Tenemos otra consulta adicional. Permíteme, te la leo, la tengo acá en el chat. Ya, ¿por qué el XDR de Sophos no tiene un DLP completo? ¿Existe algún plan de mejora? El XDR de software está hecho más como un módulo que como una solución de DLP. Hay soluciones de DLP que son muy robustas, eh, obviamente son muy costosas, pero el DLP del endpoint de software está pensado más como un módulo para complementarlo. Ahora, en los casos que me ha tocado la implementación y configurarlo, lo hemos logrado y hemos cumplido 100% con lo que el cliente requiere. ¿Qué pasa? Que como dije anteriormente, el DLP, o sea, que una solución de DLP funcione bien, depende mucho de qué tan bien clasificado tú tienes tu información y qué tan bien identificado tú tienes lo que tú vas a proteger. De nuevo, es como que el mismo hilo, y está muy buena tu pregunta, es como que el mismo hilo. Es que yo necesito entender qué es lo que yo quiero que no salga de mi empresa. Y yo necesito tener una política que defina una estructura para eso que yo voy a detectar. Si tú no tienes ninguna política para definir la estructura de un documento confidencial, está complicado. O sea, tendríamos que basarnos en etiqueta y ahí viene el tema de muchos falsos positivos y viene el tema de que cuando los equipos de seguridad de información de una empresa empiezan a ver demasiado alerta, pues empiezan a ignorarla, empiezan a apagar y a quitar reglas y quitar eso. Entonces, de nuevo, la solución de endpoint de Sophos, el módulo de DLP, no busca competir con una solución más robusta de DLP, sino que está pensada más como un módulo para apoyar todo el tema de detección y respuesta ante amenazas. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una consulta.
de Percy Portocarrero nos pregunta, en un ambiente industrial, ¿qué tipo de controles se debe priorizar, sabiendo que hoy en día hay pocas empresas que tienen un modelo de gobierno de ciberseguridad IT o OT? Mira, ya cuando hablamos de sistemas industrializados, ahí el panorama cambia muchísimo, porque incluso los protocolos que se manejan en ese tipo de entornos no es nada similar a lo que nosotros conocemos en un entorno común y corriente. Sin embargo, el enfoque de esta charla, y yo creo que el enfoque más generalizado que puede funcionar en ese entorno, es tener una muy buena comprensión de cuáles son esos activos críticos que queremos proteger y cuál es la mejor forma de hacerlo. Yo no te podría dar una solución, o sea, una respuesta bien detallada, porque no es mi campo en el que me desenvuelvo. Pero sí sé que, por ejemplo, los sistemas de CADA, que tienen actuadores, que tienen sensores, que utilizan protocolos rarísimos, que nada que ver con TCP ni UDP, tienen otro universo de cómo funciona eso. Más sin embargo, independientemente del contexto y del universo en que se desempeñe, la función de ciberseguridad, de proteger, de que una operación siga funcionando de la manera más íntegra posible, de que siempre esté disponible y que no sufra ningún downtime, yo creo que sale de la misma raíz de tú entender primero el activo, entender las amenazas y a partir de ahí y con lo que hay en el mercado, aplicarle el control de la mejor forma posible que se pueda. Perfecto, muchas gracias. Tenemos, César, no sé si tienes de tu lado más preguntas. Me parece que Sí, ya no veo. sí. Aquí había una pregunta anterior Perfecto. de nuestro compañero desde Perú, Marcos Peña. Él nos pregunta, mira, Juan Michel, lo más difícil al implementar los controles de seguridad es hacer cambiar la cultura institucional, ¿no? De la organización. Uf, tremendo. Sin apoyo de la parte de la más alta de la empresa, el alineamiento de las demás áreas se complica. En tu experiencia, ¿cómo deberíamos abordar este problema que todos nosotros lo sufrimos, ¿no? Sí, Eh, yo creo que en algún punto todos coincidimos en ese dolor. Mira, el tema de la cultura de una empresa es un tema demasiado complejo. Es un tema demasiado complejo porque los departamentos y las áreas a lo interno tienden a comportarse como islas separadas, o sea, como islas aisladas, donde yo jalo para mi lado, tú jalas para el tuyo, y cada quien está tratando de jalar para su área y de llevarse el mérito y de brillar más que la otra área y de frenarte un proyecto si puedo frenártelo porque depende de mí, frenártelo. Entonces, al final es lo mismo que, es casi la misma respuesta que le di al compañero que preguntó de cuál sería el mejor enfoque para que los controles no se mueran y siempre se mantengan vivos. En mi país tenemos un dicho que siempre hace falta alguien que le dé duro a la mesa en una reunión. O sea, alguien que, porque mientras ese compromiso y ese ejemplo no baje desde la gerencia y la gente que está abajo entienda que la cultura es trabajar para empujar para el mismo lado y César, pero para ser más preciso, muchas veces hay empresas que el área de TI y el área de ciberseguridad son enemigos naturales, enemigos a muerte. O sea, no se llevan, no comparten un ideal, están jalando cada cual para su lado. Entonces, en los cambios en las pocas empresas, los pocos casos, que yo he visto muy poco de eso, donde el clima cultural de la empresa cambia, es de nuevo desde la gerencia para abajo, de arriba para abajo. Tan pronto ese ejemplo viene bajando y se viene trabajando con objetivos específicos y con una meta específica y donde todos somos todos y seguridad somos todos, o sea, ahí es que empieza a cambiar, pero eso es muy difícil. O sea, realmente yo creo que de los obstáculos al que más nos cuesta enfrentarnos a lo interno de una empresa. es cierto, es cierto, Javier, lo que preguntas. Aquí hay una pregunta de Omar, Omar Gil, que se conecta también desde Perú, desde Trujillo. Él dice, en una compañía que tiene controles de seguridad implementados, ¿existe algún estándar o indicador que permite determinar que ya es momento de cambiar o redefinir los controles implementados? Mm,
Bueno, no te dice exactamente cada qué tiempo, pero hizo en su normativa sí especifica el ciclo que cumplen los controles. Y hay una parte que obedece a revisión de controles y actualización. Porque puede ser que una amenaza para la que tú pusiste un control ya no exista. Más sin embargo, tú sigues teniendo un control ahí que, no, que lo que está haciendo es quizá abriéndote otra brecha. Y puede pasar lo contrario, puede que haya surgido una nueva amenaza para la que tú no, en su momento, cuando hiciste la evaluación de riesgo, tú no la viste porque no existía. Entonces, eso no te especifica claramente cada qué tiempo, pero sí especifica, y eso va muy, digamos que es muy de cada empresa, que cada qué tiempo tú tienes que hacer una revisión de los controles y actualizarlo. Y cuando digo actualizarlo es quitar lo que ya no, tú no estás usando, agregar lo que tengas que agregar y modificar lo que tú tengas que modificar. Y yo siempre pongo este ejemplo. Una vez yo fui a un hotel acá en el país, a un resort, y para tú comer en un restaurante reservado, digamos, en restaurante japonés, en restaurante tailandés, no sé, te pedían el número de tu habitación. Pero quien te lo pedía era una muchacha con una hoja de papel. O sea, no había ninguna forma de ya validar que el número que yo le decía era el correcto. Y yo duré 2 noches cenando, dando un número de habitación raro y un nombre rarísimo. Y eso nunca, ¿tú me entiendes? Entonces, en su momento, cuando se definió, mira, ¿cómo vamos a evitar que la gente venga y coma? Alguien tuvo la idea, mira, vamos a hacerlo en papel. Quizá era lo que había. Quizá no, todavía no había un sistema computarizado, no sé. Mira, vamos a hacerlo en papel. Se implementó ese control, pero años y años y años y años, y ya el control empezó a ser obsoleto y no funciona. Entonces, es como eso, obedecer el ciclo de revisión y actualización de los controles. Correcto, correcto. Sí, pues no, tener esa buena práctica de que cada cierto tiempo veamos si el control sigue siendo efectivo, ¿no? Claro, Y tratar de evaluar su cambio o mejora, ¿no? una mejora al control, Este, correcto. sí. No sé si Diego, por ahí tienes alguna otra pregunta más. Sí, acá tenemos una última consulta. Nos preguntan, Vladimir González, nos dicen, ¿cuál es la estrategia de seguridad para proteger contenedores y servicios serverless? Mira, yo abogo mucho por el tema de seguridad desde el diseño, security by design. Eh, Porque, por ejemplo, en el tema de container, que todo es tan rápido, que todo es tan ahí, las entregas son tan ahí, quizás no hay el tiempo de tú ponerte a evaluar eh, nodo por nodo. Pero si tú tienes alguna solución que las hay en el mercado, para tú poder analizar todo esto, cada imagen o cada plantilla de la que tú despliegas containers o funciones de serverless, eso te ayuda muchísimo. Y eso, digamos que minimiza en gran parte futuros dolores de cabeza. Porque es cierto, es un desafío inmenso. Ahora todo el tema del desarrollo ágil y de la dockerización de casi cualquier cosa y funciones que se levantan nada más cuando hay una condición y vuelven y se duermen, pero ahí puede haber una vulnerabilidad. Entonces, desarrollo seguro es como la solución que yo más, por la que más me inclino. Seguridad desde el diseño, perdón. Perfecto. Vamos validando si tenemos más preguntas. Me parece que no. No sé, César, de tu lado, tal vez si tienes algo más al interno. Yo quisiera, ahí, ya no tengo más preguntas por acá, pero quería también resaltar un comentario que hizo Juan Michel sobre el tema del correo, ¿no? Él comentaba algo muy interesante que decía, decía que hay un cuadro donde coloca que empresas de más de 3.000 empleados, más o menos el 38% de los ataques de ransomware se originan por ataques de correo y phishing. Ujú. Y hablaba un ejemplo muy interesante donde decía que la empresa protege el correo corporativo, ¿no? Estamos acostumbrados a que el correo corporativo le ponemos un anti-spam, un DLP, pero en paralelo la empresa permite la lectura de un correo electrónico personal. Entonces, como que no hace sentido. Mm, O sea, tú estás protegiendo un lado, pero estás dejando. Es como que tú te arropas la cabeza, pero te deja los pies afuera. sí, sí, sí.
Fíjate, Gonchel, que ese es un ejemplo muy, y acá donde trabajo está pasando lo mismo y seguro que nuestros compañeros que están conectados también habrán visto eso. Mm. Y lo otro que decías, me gustó también un segundo comentario que hiciste con Michelle del tema DLP, donde comentabas que el DLP es un control caro, Mm. efectivamente, ¿no? Es un control que cuesta un monto considerable, que las empresas invierten un dinero considerable y que a veces el auditor, digamos también para que él pase su auditoría, revisa los eventos del log del DLP, Ve que hay eventos y dice, ah, no, está en sitio. Bien. Pero realmente correcto. de ahí a que esté protegiendo, hay 100 kilómetros de distancia. Correcto, correcto. Y lo que tú decías, ¿no? O sea, ya las personas están aprendiendo a sacarle como que la vuelta a esos controles de DLP, esas políticas, y por tanto ese control que costó tanto, no No, llega a ser y eficiente, sabes que ¿no? también, y la alta gerencia tiene la idea de que esa inversión robusta que se hizo en una solución de DLP está dando su fruto y de que no hay forma de que haya filtración, de que aún, o sea, la alta gerencia vive también digamos que en ese sueño. Y en esa falsa sensación, como lo que tú decías al inicio, ¿no? La falsa sensación de que, porque he comprado una solución de DLP que ha costado 200.000, $300.000, y que también ha costado su implementación, ¿no? Porque implementar un DLP en una organización también no es Es tan un fácil. trabajo, es un trabajo, un trabajazo, un trabajazo. Por ejemplo, yo he visto organizaciones grandes que adquieren una solución de DLP y el simple hecho de empezar a taguear y etiquetar información que ellos vienen generando de hace 20 años para atrás, es un trabajo, trabajazo. Mm. Y sin embargo, al final, es como tú dices, o sea, la solución está ahí, está corriendo, el auditor viene, la ve los logs, ve que sí, y bueno, punto para Gryffindor, como yo digo. Sí, sí, sí. Y para redondear al inicio también lo comentaste, cumplir no es lo mismo que proteger, ¿no? Para nada, O sea, para nada. cumplimos la política de la ISO 27001 o la de la PCI, o de repente esta de Ley de Protección de Datos Personales, pero no significa que estemos protegidos frente a una amenaza más compleja como un ransomware Mm, o mm. alguna diferente, ¿no? Es como yo digo, o sea, el cumplimiento debe ser una consecuencia de que tú lo estás haciendo bien. O sea, pero no debe ser el objetivo puntual y único y final. Y que la gente se pone así como la cosa que usan los caballos que no pueden ver para los lados. O sea, el cumplimiento debe ser una consecuencia de que tú estás poniendo, de que tú entiendes tus riesgos, de que tú entiendes los controles que tú estás poniendo, de que tú sabes que tú estás, o sea, de que tú entiendes el activo que tú estás defendiendo. O sea, cuando tú haces todo eso así, que tú lo haces bien desde raíz, pues el cumplimiento sale solo, o sea, sin forzarse. Y los controles se mantienen vivos por más tiempo, porque era como yo decía, o sea, hay sitios que se hace para cumplir, o como decimos aquí, cumplo y miento, y cuando viene la recertificación, se sacan los controles de una gaveta, se le pasa una brocha, una cosa, mira, están aquí, pero eso tiene ahí meses engavetado, sin función ninguna. Mm. Una última pregunta de mi lado, Juan Michel. Adelante. ¿Cómo para todos nosotros que estamos acá en la charla, cómo deberíamos, es cierto, tenemos que cumplir la ley de datos personales, la ISO, la PCI, y es un tema a veces de cumplimiento como empresa, pero ¿cómo le deberíamos mostrar y qué lenguaje utilizar para nuestros jefes o las otras gerencias, que eso no significa que estamos bien protegidos, es que llamemos a alguien que nos haga un hacking ético, que internamente tengamos alguna persona que conozca de hacking, que conozca de red team, para que nos haga un diagnóstico y nos muestre con evidencias que realmente los controles necesitan mayor afinamiento, o hablar con los fabricantes o con los proveedores y fabricantes para que nos ayuden a hacer hardening de los sistemas o semanalmente hacer estas revisiones periódicas. ¿Cómo deberíamos sacar esa sensación de, oye, tú has comprado $1.000.000 en equipos, pero no significa que estás protegido, ¿no? Mira, eh, acá en Sophos nosotros tenemos lo que son los professional services. Sophos adquirió una empresa que se llama SecureWorks y junto con SecureWorks ahora tenemos
servicio de pen testing, tenemos servicio de web application scanning, tenemos un portafolio bien amplio. ¿Qué yo he visto que ha funcionado? César, siempre yo te voy a hablar a partir de mi experiencia. O sea, yo no tengo, digamos que verdades absolutas y que porque lo dijo Juan, no, yo casi siempre te hablo a partir de mi experiencia. Que yo he visto que empresas que tienen todos sus controles supuestamente en sitio y que están certificados de PCI, de 27001, de la buena práctica de NIST, etcétera, nos contratan un servicio de professional service de pentesting. Y ahí, en ese servicio de professional service de pentesting, cuando el equipo de Red Teaming entra y llega hasta la tripa, en el informe, cuando sale, ahí sale todo el detalle de por dónde fue, cómo fue. Entonces ahí se evidencian dos cosas. Primero, que los controles que tú tenías no funcionaron para prevenir eso, a pesar de que tú estás certificado. O sea, no hubo respuesta por parte de esos controles. Y segundo, que por lo menos se espera que tú puedas ver los movimientos. O sea, que tus soluciones te notifiquen de que algo está pasando. Pero es que muchas veces ninguna de las dos. Ni se dan cuenta que está pasando, ni los controles tampoco detienen a nadie. Porque no es lo mismo un ataque automatizado que un ataque de un red teaming, que son gente de verdad, que no es que te están corriendo que se bajaron Kali y buscaron un script en GitHub y lo están corriendo. No, son gente que tienen la capacidad, tienen la competencia de hacer el tema a manopla. Entonces, recomendaciones. Obviamente, aquí voy a tratar de persuadir. Estoy totalmente abierto, incluso voy a compartir un QR donde está toda la información de mi LinkedIn, mi correo, mi cosa. A mí me encantaría cualquier empresa que tenga este tipo de situación que me mande un correíto. Yo y mi equipo estaríamos encantados de tener una reunión con ellos y de mostrarle el valor que puede representar para tu organización o para tú mostrarle a la gerencia que esos controles necesitan ser revisados, necesitan ser actualizados o necesitan ser puestos en sitio. Entonces, yo encantado, tenemos una sesión de una hora, media hora, y ahí podemos hablar más calmadamente y yo le ofrezco eso. Está bueno. Con Michelle, discúlpame, hay dos preguntas adicionales. Adelante. Víctor Puente nos dice, ¿cómo están manejando los simuladores de Windows Update que usan puertos legítimos, pero roban datos y que se usan usando softwares para identificar y mitigar? ¿Cómo fue? Repítamela, por favor. Sí, es la pregunta de la penúltima. Ah, ok, ok, Dice, aquí la veo. sí, sí, consulta cómo ¿Cómo? se están manejando los simuladores de Windows Update que usan puertos legítimos, pero roban datos, ¿no? Que Ok, es una acción que no se da solamente bueno, no entiendo bien el término de simuladores de Windows Update. Ahí no entiendo bien a qué se refiere, pero sí entiendo la parte de usar puertos legítimos para hacer filtración de datos. Por ejemplo, hay un ataque que se ve mucho que es filtración de datos usando DNS. Es algo súper sencillo. Es genial la forma en la que está diseñado, pero es súper sencillo. Y es que el atacante tiene un name server bajo su control. Entonces, una vez que el atacante logra infectar el primer equipo, hace la exfiltración de la siguiente forma. Él tiene, digamos que, dominiomalicioso.com. Entonces, él, desde dentro del equipo donde está la información que se la quiere robar, él hace un query, pero usa de subdominio la información que se quiere robar. Por ejemplo, the password. Bueno, el password lo convierte en un hash o lo encodea, que es lo mismo. Entonces usa hash.dominiomalicioso.com y manda ese query por el puerto 53. Normalmente, puerto 53, tú dices DNS, eso es algo que no levanta mucho ruido. Pero Sophos tiene una inteligencia de amenaza integrada en los firewall y en lo que es seguridad perimetral, y nosotros podemos visualizar filtración de DNS al tiro. O sea, no solamente porque estoy usando un puerto conocido, yo lo voy a dejar pasar como que algo normal. Incluso con los puertos cifrados como 443 y el mismo SSH, Sophos tiene desencriptación de paquete y Deep Packet Inspection que te permite, aunque el paquete esté cifrado, el firewall hace como un man in the middle, el firewall puede abrir el paquete, ver lo que tiene, revisarlo y pasarlo o bloquearlo.
Entonces no es un tema como que usen puerto conocido, o sea, es una táctica que no está muy rankeada, no es que sea muy efectiva, pero sigue pasando. Pero en Sofo con seguridad perimetral, en conjunto con el Endpoint Protection, lo hacemos perfectamente. Buenísimo, buenísimo. Mira, acá tenemos otra pregunta de Vladimir González. Se han animado a hacer las preguntas. El mayor reto del XDR es lograr un equilibrio entre la integración profunda y la flexibilidad, sin sacrificar rendimiento ni gobernanza. Es correcto, ¿no? A veces Sí, totalmente. se activan más funcionalidades y carga CPU memoria, ¿no? Lo que dice Vladimir González es totalmente cierto. Sin sacrificar rendimiento ni gobernanza, y su éxito depende de la madurez del equipo del SOC, capacidad en herramientas modernas, arquitectura escalable, selección del proveedor con aperturas expertos y cobertura real. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Buenísimo, ¿no? Buenísimo lo que comenta él. Totalmente. Porque, pues, bueno, fíjate que él pone de manera muy acertada que el éxito depende primero de la madurez del equipo de SOC. O sea, era como lo que comentaba. Tú compras un Ferrari, un carro de $600,000, pero tú pones a alguien que no sabe manejar el carro. O sea, así la inversión no funciona. Entonces, el XDR como herramienta y como plataforma para tú poder integrar y poder hacer una investigación y poder llevar todo lo que conlleva llevar un caso o una respuesta de incidente, tú necesitas un equipo de SOC maduro, un equipo de SOC que de verdad funcione. Y se da mucho con los servicios de SOC que, como decía un mentor mío, un jefe mío, que él decía que al momento de venderte el servicio, te llevan a Mike Tyson. Mira, es el que va a pelear con los hackers. Pero cuando se va a entrar a bambalina, lo que tienen es un grupo de muchachitos, de jovencitos que no tienen experiencia, que están empezando, ¿sabes? Entonces es como que eso, es como que la seriedad también del servicio que te están ofreciendo es algo que tiene que tener su peso. Y que la que tú haces escalable, obviamente, tú necesitas integrar ese XDR con la mayor cantidad de data posible, con la mayor cantidad de ingesta posible. Así que, Vladimir, estoy contigo, totalmente de acuerdo. Buenísimo, buenísimo, Michel. Luego también, finalmente Luis Orozco dice justo convencer a la alta gerencia con lenguaje claro y al grano es lo vital, donde puedo encontrar ese tipo de información, Juan Uy, Michel. esa sí está difícil, esa sí está difícil. Y te voy a decir por qué, y te voy a decir por qué, porque que cada jefe tiene un lenguaje y cada empresa tiene una cultura. Entonces, es muy probable que lo que yo te diga que me funciona a mí con mi jefe, tú vas y se lo haces a tu jefe y no te va a funcionar, porque eso es como muy propio, es muy individual, tú sabes. Entonces, a manera generalizada y así para poder como hablar un poquito de una forma que pueda aplicar a la mayoría de casos posibles, siempre que le duele en el bolsillo, que le duela en el bolsillo. O sea, no es lo mismo yo ir decirle a la gerencia, miren, yo necesito $200,000 para una solución y ya, así crudo, seco. No es lo mismo eso a que yo vaya y le diga, señores, ¿qué ustedes opinan de que pase algo y duremos 2 semanas con la producción para? ¿Cuánto estaríamos perdiendo? Y no saben, y no preguntarle, no, yo le llevo el numerito. 2 semanas sin operaciones representa tanto dinero. Entonces ahí cuando le dan el bolsillo, que le duele en el bolsillo, ahí hay como más apertura, escucharte a ver qué es lo que tú estás tratando de decir. Entonces, como lo mismo, pero planteado de dos formas distintas. Entonces, a modo generalizado es algo que suele funcionar con mucha más eficacia. Pero puntualmente cada jefe tiene su lenguaje, su cultura. Es- Conoce a tu jefe. Es como que la frase que más me llega a la mente. Conoce a tu jefe. Y de ahí tú sabrás cómo comunicárselo. Está bueno, Juan Michel. De mi lado, no hay más preguntas. No sé si Diego por acá tienes preguntas. Aquí tienen un QR No, César, no, donde, no tenemos más acá preguntas. ok, tienen un QR donde está, ese QR redirecciona a un Linktree y en ese Linktree tienen mi perfil de LinkedIn, mi canal de YouTube, artículos que he escrito en mi blog. También está el video de DJ Spark que yo le compartí. Igual se lo voy a pasar por acá, por el chat, en caso de que estén viéndolo desde su teléfono y no pueden escanearlo. Ahí está.
también tiene mi correo ahí. Como dije, me reitero, totalmente disponibilidad, me pueden escribir con total libertad y tenemos una charla de media hora, del tiempo que dispongan. Yo encantado de participar y de conversar con ustedes. Está bueno, muy buenísimo, don Michelle. Muchísimas gracias por el tiempo. Gracias también a las personas que han hecho preguntas. Bien, hemos tenido muchas preguntas de diferentes lugares. Pedrito Vega desde Perú, Víctor Puentes desde Chile, Marcos Peña desde Perú, Percy Portocarreros de Perú, Omar Quilcuba, Vladimir González. Hay una encuesta, por favor, si la pueden llenar, estimados pues, amigos, los que se han conectado, si pueden llenarla, por favor, porque eso nos va a ayudar para el tema de la exposición que estamos organizando para los siguientes meses. Bueno, No sé si... a mí me salió también, y tú sabes que yo voy a votar por mí cuando dice, ¿cómo calificaría la exposición? Yo voy a poner muy buena. Está muy bien, claro que sí, claro que sí. Sí. Diego, no sé si quisieras agregar alguna cosa más, por favor. A mí. Este, a ver, ahí le estaba indicando a Diego si tiene alguna pregunta adicional o algún comentario adicional. Si no, vamos terminando la sesión No, con más bien muchas Michelle. gracias el día de hoy, es Sí, espectacular. Esperamos en este caso, sí, no sé si de pronto ahí se escucha. Sí, sí, ahí sí. sí, 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 Diego. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, nada, la encuesta ha sido generada, por favor, para que nos ayuden también llenando, comentando. Vamos a tener más conferencias los siguientes meses. Agradecido con Juan Carlos Michel que nos ha ayudado justamente con esta conferencia. Eh, Todo este contenido ustedes lo van a tener disponible en el canal de YouTube íntegramente, así que en las próximas horas estaríamos ya subiendo el link a nuestro canal de YouTube y también a nuestra página web. Por favor, para que nos sigan en las redes sociales, estén pendientes de nuevo contenido y asimismo, pues que sigamos interactuando el grupo de WhatsApp, en el chat, el grupo de Telegram, y es donde que en este caso estamos siempre compartiendo todo el conocimiento, lo que vamos encontrando, indicadores de compromiso, que eso es lo que en realidad ha hecho posible que Cibersi exista. Sin más, yo agradezco mucho y Juan Carlos, en este punto desearíamos ya en los últimos comentarios para ir cerrando la sesión y posteriormente también con César, pues ya finalizamos esta reunión. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Y siempre a la orden para lo que necesiten. Sí. Muchas gracias, don Michelle. Muchas gracias a todas las personas que se han conectado. Y para las próximas charlas, ingresar a la página de cibersi.org para ver la siguiente charla en los próximos meses. Muchas gracias. Perfecto. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias, gracias mucho. Muchas gracias.